porqué del título, ¿no? Bioética en biología en la universidad, un espacio necesario para la supervivencia. Como decía, suena como algo bastante dramático, pero no es algo que se me haya ocurrido a mí, sino que es un poco tratar de volver y entender qué hace la bioética en la carrera de biología, volviendo un poco a los orígenes de la bioética. ¿Con esto te pasa? La bioética es una disciplina bastante nueva, tiene mi edad, por eso es lo que es bastante nueva y joven, tiene 47 años, que fue creada por un oncólogo que se llamaba Von Potter, que en el año 70 lo que hizo fue tratar, empezó a cuestionarse qué pasaba con las ciencias humanas y con las ciencias básicas, ¿no? Que no tenían un punto de encuentro. Entonces, digamos, en una disertación que tuvo que dar en la Universidad de Wisconsin, acuña este término, bioética, y escribe por esa época un primer libro que se llama Bioética, un puente al futuro. En el año 88 vuelve a escribir y ya plantea una bioética global. Voy a tratar de hacer un resumen porque es largo el reconto, pero en el 88, cuando escribe Bioética Global, lo construye sobre el legado de Aldo Leopold sobre ética de la Tierra. Porque cuando él hizo este primer planteo en el año 70, él planteaba esta necesidad de tener un espacio de discusión sobre los intersticios entre estas dos disciplinas. Y en realidad, por un desarrollo que se va dando en Estados Unidos, es que la bioética quedó muy pegada a lo que es la ética médica, ¿no? Pero en realidad sus orígenes estaban arraigados en esta ética de la Tierra, o sea, que tenía un origen más vinculado al campo de la biología. Entonces, después de muchos años todavía nos sigue costando entender la bioética desde el campo ambiental, desde el campo de la biología. Y cuando él en el 88 y ya en el 70 dejaba ver algunas ideas, él planteaba la necesidad de crear esta disciplina para la supervivencia del hombre. Por eso lo tomó desde ahí, porque él usaba estos mismos términos de supervivencia. Decía, si las ciencias no encuentran un punto de diálogo, un punto de entendimiento, realmente se nos va a complicar un poquitito la cuestión. Porque en la carrera de biología, siempre le digo a Dorita, ¿no? Que acá fueron visionarios en la Universidad Nacional de Jujuy cuando en el Plan 99 crean la materia bioética, que si bien los contenidos quizás no eran tan bioéticos, pero se entendió el sentido y la verdad que fue muy importante que exista en ese Plan 99 por primera vez en el país una materia bioética obligatoria de 105 horas cátedra, con lo cual nos permitió tener durante mucho tiempo 7 horas de encuentros semanales para poder llevar adelante este espacio de reflexión. Y el tiempo no es una cuestión menor cuando uno tiene que ir construyendo este tipo de aprendizajes tan significativos, interdisciplinarios, ¿no? Donde de repente otras áreas distintas a la biología tienen que ir encarnizándose. Yo soy abogada, con lo cual el derecho también en esa construcción tuvo mucho que ver por mi propia disciplina, porque en realidad nos encontramos en el año 2000, en octubre del 2003, cuando empezamos a dar clases, empezamos a cursar con Diego, hubo que pensar un programa que tenía ciertas características, pero lo que digo en estos 13 años de transitar y de enseñar y aprender bioética en biología, fuimos mejorando el programa, lo fuimos caminando, lo fuimos descubriendo, y la verdad que hoy creo que tenemos un programa bien interesante, que en el año 2013, cuando se da la reforma curricular, pasa como materia optativa del ciclo superior en las 3 orientaciones, esto ya lo vamos a ver, y algo que es importante, que por primera vez entra a nivel nacional, cuando se da la reforma del plan de biología, entra por primera vez a nivel nacional bioética y legislación en algunas materias, ¿no? Como en las diversidades, en biología molecular, con lo cual esto que venía haciendo Jujuy ya, digamos, instintivamente, ya veníamos transitándolo, empieza a tener formalidad a partir del 2011, con esta resolución de Nación y después con la adecuación que hizo Jujuy en el 2013, y la verdad que con orgullo decimos que somos la primera cátedra concursada del país, y eso les agradezco acá a los visionarios que le incorporaron en la currícula. También fue necesario entender las distintas necesidades que van teniendo los biólogos, porque, como decimos, hay 2 tipos de biólogos, ¿no? El de bata y el de bota, y los dos, ¿no? Ahorita me lo enseñaron los chicos, y los dos tienen necesidades distintas, ¿no? Y
y en los espacios donde van transitando tanto este biólogo de bota como de bata, se van generando dilemas éticos distintos, ¿no? Aquel que hace campo, y bueno, va a tener unas connotaciones y unos dilemas particulares, y aquel que hace laboratorio va a tener otros, ¿no? El que trabaja con el ambiente en el campo normativo, que también hace a la propia práctica profesional de los biólogos, va a tener las leyes de bosques, el convenio de diversidad biológica, un montón de leyes, las leyes de impacto ambiental. Aquel que hace biología molecular o que hace biotecnología va a tener otras características con respecto a lo que son los biobancos, el manejo celular, los recursos genéticos. Entonces, digamos, vemos que en el campo de la biología, que podríamos decir casi ya que entra en más lugares que el derecho, cosa que no es fácil, ¿no? Digamos, pero digamos, tiene tanto campo de acción, nuevos dilemas se van generando. En el 2013, cuando se da la reforma, dijimos, bueno, a ver, ¿qué hacemos? Empecemos a mirar un poco, la verdad que hasta ese momento no lo habíamos hecho, en qué otros lugares se daba biología. Y ahí es donde nos damos con que somos la primera cátedra del país, obligatoria. Hicimos un relevamiento en 87 universidades, en las 27 universidades argentinas que dan la carrera de biología, en 30 latinoamericanas y en 30 europeas, donde vemos que como materia obligatoria, por ejemplo, en Argentina éramos los únicos, ¿no? Después se daba como materia optativa, como contenido en otra materia, como es el caso hoy que se da muchos en las diversidades, en la biología molecular, y que no estaba contemplada, y la mayoría no estaba contemplada esta formación bioética en la carrera de biología. Entonces nos da que solo el 5% de las 87 universidades que nosotros relevamos, que enseñan biología, tenían la materia bioética. Entonces, con lo cual ahí fuimos también redescubriendo el valor del trayecto que nosotros íbamos caminando en la construcción del currículum, ¿no? Yo la verdad que digo, para mí, perdón Dorita, ¿no? Pero para mí todo lo verde es yuyo, ¿no? Y entonces ahí cuando tuvimos que acordar con los alumnos de dónde íbamos a hablar, y bueno, a mí no me podían pedir más que eso, que mi clasificación verde sea esa, más que uno puede decir taxonomía, fanerógama y un montón de palabras re difíciles, ¿no? Tuvimos que ir aprendiendo hacia dónde íbamos con los contenidos. Después algo que tuvimos que descubrir con esta nueva reforma, por eso digo que los biólogos están en todas las incumbencias, ¿no? Se fueron abriendo incumbencias para los cuales se necesitan un montón de competencias, y la competencia ética no es una competencia menor, ¿no? No sé cuál es de la lucecita. Es esa. Esta. Vemos ahí, realizar diseños demográficos y epidemiológicos. Agradezco, digo, yo en estos años acá en la provincia pude transitar la enseñanza de la bioética acá en la carrera de biología y pude estar en la función pública en salud, donde, digamos, creo que pude sintetizar muchas cuestiones de un lado y del otro, ¿no? Pero, por ejemplo, para realizar diseños demográficos y epidemiológicos, un biólogo necesita un montón de competencias que quizás hoy, que tienen que ver con la gestión, que tienen que ver con acuerdos, con negociación, con aspectos normativos, ¿no? Y hoy es una competencia que tiene el biólogo. Programar y ejecutar acciones destinadas a la educación ambiental y sanitaria es fundamental, ¿no? Y quizás para eso necesitamos competencias pedagógicas que muchas veces también no las desarrollamos en la formación. Fundamental la necesidad de la oralidad y la comunicación escrita. Yo digo que no solo es qué va a poder hacer el biólogo que nosotros estamos formando acá en la universidad, sino cómo lo va a hacer, ¿no? Entonces, en función de eso también que nuestros currículos tienen que ir adaptándose a las nuevas necesidades, ¿no? Vemos, por ejemplo, yo elegí algunas, ¿no? Como para sintetizar incumbencias que requieren mucha competencia: planificar, asesorar, administrar y dirigir estaciones biológicas, áreas naturales protegidas, bancos y colecciones biológicas, zoológicos, jardines botánicos, ahora que lo veo a Roque que está por allá, ¿no? Con toda esta cuestión también, estaciones experimentales de cría y de cultivo de organismos, museo de ciencias naturales e instituciones afines. ¿Cuánto necesita un biólogo de herramientas no dadas por la biología, ¿no? Para poder hacer esto? Entonces, esos son los desafíos que me parece que nos fue presentando este nuevo currículum que estamos transitando. Acá, planificar, dirigir y ejecutar actividades biotecnológicas y de mejoramiento genético. Bueno, los biotecnólogos, nosotros tenemos uno en el centro andino y digo, se cruzan las competencias, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que le corresponde a cada uno? Lo veo también acá Marcelo, que
anda haciendo esas cosas raras, ¿no? Digamos, asesorar en el diseño de políticas y en la confección de normas tendentes a la conservación y preservación de la biodiversidad y el mejoramiento de la calidad de vida y del ambiente, participar en consultas, asesoramiento, auditoría, o sea, tienen 22 competencias que le permite hoy a un biólogo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces digo, y esto es importante que lo sepan cuando los que están estudiando, que digan, ay, ¿qué voy a hacer cuando me reciba? Bueno, sirven de todo. O sea, si no lo hacen es porque no quieren, se tienen que ir construyendo ustedes para poder hacer esto nada más, ¿no? Porque quizás en eso la facultad, la universidad, también tenemos que ir aprendiendo. Por ejemplo, las herramientas de gestión nunca nos formaron ni a los abogados, ni a los biólogos, ni a los ingenieros, ni a los genetistas en gestión. Y ahora bien, sabemos que para hacer docencia, investigación y extensión necesitamos gestionar y son herramientas que tenemos que ir incorporando. Esta es una clasificación de competencias que hizo el Tuning, que es un estudio que se hace a nivel mundial. Yo elegí de estas algunas porque tampoco en todas las materias podemos desarrollar todas las competencias. Nosotros lo que hacemos en bioética es elegir con los alumnos principalmente cuáles van a ser las competencias que vamos a trabajar. Algunas no son negociables, por ejemplo, como compromiso ético no se negocia, se hace. Y lo que enseñamos bioética, sabemos que la ética no se aprende discursiando, sino haciendo también, ¿no? Por eso digo, cuando hablaba de la supervivencia, lo que planteaba un poco Van Potter, él decía, bueno, tener en cuenta los hechos biológicos y los valores, ¿no? Eso es lo que nos da la bioética. Como les decía, dentro de las 3 orientaciones que eligió la Universidad Nacional de Jujuy para la carrera de biología, que tenemos biodiversidad, ecología y conservación, ambiente y salud, genética y biotecnología, la bioética las transversaliza a las 3 y así está planteado en el programa. O sea, es una de las pocas materias o asignaturas que quedó en las 3 orientaciones. Estamos en un proceso de readecuación todavía, plan viejo, plan nuevo. Si bien están las 3 orientaciones, todavía tenemos que ver cómo va a ser la elección del alumnado para cursar bioética, porque que estén las 3 orientaciones, si el alumno hace una elección distinta dentro de su ciclo superior, puede ser que no la llegue a cursar, que quizás es una de las cuestiones que nosotros vamos viendo ahora un poco con el tiempo. Para hacer ese programa del año 2013 había que tener en cuenta algunas cuestiones, como les decía, el currículum que fuimos construyendo en conjunto, ¿no? La diversidad ambiental que tiene la provincia de Jujuy es fundamental para poder entender los dilemas que se generan dentro de esta diversidad. Los problemas de salud, ¿no? Sabemos que una de las orientaciones bien específicas es salud. Y vamos a ver que son los problemas principales de salud en lo que es el NOA. No todos están vinculados a la participación de los biólogos, pero muchas sí. Yo soy gran admiradora del doctor Carlos Alvarado, que fue un gran sanitarista de acá de la provincia de Jujuy, y yo creo que es la síntesis de la unión entre lo que es ambiente y salud, cuando él le dedicó toda su vida atrás de un mosquito, ¿no? Y llegó a ser el director mundial de la lucha antipalúdica para erradicar el paludismo en el mundo en la década del 60, ¿no? Un jujeño que tiraba los mosquitos de acá debajo de la vía y los agarraba en el chingo, los pintaban de colores para ver cómo es que funcionaba Anopheles pseudopuntipenis, ¿no? Que él descubrió que este mosquito funcionaba distinto acá en Argentina que en Italia, donde él se había formado. Y eso, bueno, un médico me anduvo toda la vida atrás de un mosquito, ¿no? Y digamos que fue uno de los grandes sanitaristas, no solo de la Argentina, sino del mundo. Pero vemos, por ejemplo, el tema del paludismo, el tema del dengue, Chagas, diabetes, leishmaniasis, rabia, ¿no? Todo el tema del hidroacenicismo. Bueno, cuántas enfermedades o problemáticas de salud prevalentes tienen una vinculación con el punto de la biología, ¿no? Donde hay que estudiar. Y la otra cuestión es la diversidad cultural, que también nos genera distintos dilemas. Por eso, haciendo como una síntesis, cuando nosotros vemos algunos de los temas biodiversidad, salud y ambiente, vemos que hay factores de la medicina, de la biología, de la economía, de la bioquímica, del derecho, de la odontología, de la antropología, de la educación. Son muchas las disciplinas que tienen algo para aportar a la mirada de los dilemas que van surgiendo principalmente en el campo de las ciencias de la vida y en el campo de las ciencias de la salud. Así nos quedó el programa, ¿no?
se lo pongo a título referencial. Tenemos un primer módulo de bioética en general, donde vemos una cuestión histórica, los métodos, porque nosotros lo que somos no somos una materia de respuestas, sino que somos una materia de preguntas. Lo que hacemos o pretendemos hacer es enseñar a preguntarse y a dudar, ¿no? Entonces eso tiene un método. Tiene un método de construcción, tiene un método de abordaje de las disidencias, ¿no? ¿Cómo hago para construir un consenso en el disenso, ¿no? Y estas son estrategias, porque si no nos mataríamos en las peleas, ¿no? Antes no piensa igual que yo y ahí se terminó la discusión, y en realidad cuando se plantean grandes dilemas hay que encontrar un consenso y hay que buscar el camino para construir ese consenso. Tenemos un módulo que se lo fuimos incorporando que hace del ejercicio profesional, y no solo pensar si existe una ley del ejercicio de la biología, sino el desarrollo de competencias, ¿no? Cómo se abordan. La mayoría de los alumnos con los primeros días de clase nos les preguntan qué van a hacer, docencia o investigación. Bueno, ¿qué herramientas docentes damos nosotros, ¿no? Entonces aprovechamos y también las trabajamos. Un componente de salud que fue creciendo también, ¿no? Porque tenemos grandes dilemas que se plantean en el principio y fin de vida, pero también tenemos las cuestiones de genética, lo que hace a la ética de la investigación, tanto en el campo de la salud humana como de la salud no humana, el espacio que fue ocupando la ética de la investigación con el uso de animales, ¿no? Grandes planteos que nos fueron haciendo los alumnos también, una que yo le planteé acá a la doctora cuando tienen que armar la caja entomológica, pero otra también, el tema de ranitas y todo esto, bueno, y que fuimos pensando, porque en realidad la práctica de la biología fue aprendiendo así, pero bueno, tenemos que ir pensando, pero bueno, es esto, es poder ir pensándolo, pudiendo ir charlando, pero empezó a ocupar un espacio que antes de repente no lo teníamos. Un espacio para ambiente, donde tenemos ética, ambiente y derecho, cultura, religión y ambiente, ¿no? Digamos, hoy parece que no, pero tenemos una encíclica que es la Laudato Si, que fija una posición bien fuerte y que los estudiantes de biología tienen que conocer tanto esta, creo yo, ¿no? Como esta encíclica, como lo que hace el Convenio de Diversidad Biológica, como lo que hace el Tratado sobre Consentimiento Informado de los Pueblos Originarios. Entonces, abordar la dimensión de la religión y la cultura como manifestaciones también importantes, y abordarlo y poder reflexionarlo. Todo el tema del cambio climático, ¿no? Que se nos fue acercando. Cuando empezamos a dar la materia era algo que ni existía, ni lo veíamos, ni calor teníamos, ¿no? O sea, ahora ya hasta esto nos cambió. Las nuevas normas, el año pasado se aprobó el protocolo de Nagoya, que es un documento internacional fundamental a lo que hace en la operatividad del Convenio de Diversidad Biológica, y bueno, tratar de entenderlo. Y después un módulo de biotecnología, donde vemos todo el tema de los organismos genéticamente modificados y todas las cuestiones que fueron dándose como dilemas y como cuestiones importantes en el campo de la biotecnología. También ofrecimos en su momento, cuando se hace la reforma, como aparecía el contenido bioética y legislación dentro de las diversidades y de biología molecular, les sugerimos o le acercamos a las cátedras qué entendíamos nosotros que se podía aportar desde la bioética, ¿no? Porque tampoco es que los profesores estaban muy preparados en esto cuando les metieron el contenido dentro del programa. Y fundamentalmente, ya que es una jornada conmemorativa, digo, bueno, ¿cómo fuimos aprendiendo? Sí, muy jovencito, pasó mucho tiempo, estamos todos divinos. ¿Cómo fue que fuimos construyendo esto? Porque la verdad que a uno le tocó estar de este lado, pero fue una construcción. Ahí está, Dieguito. Hay unos cuantos acá escrachados, bueno, vamos a pasarlo rápido. En el 2004, ¿no? Que el gran desafío. Ahí está Marcelo, ¿no? Carrizo. El desafío de pasar y hablar, eso fue difícil, pero fue interesante, ¿no? Porque nos decían los alumnos que nunca habían hablado. Entonces, si uno quiere ser docente, hay que darle al pico, ¿no? Entonces, y esto es práctica. En el 2006, en el 2007 ya empezamos a implementar, por ahí está ahorita tal, empezamos a implementar ya salidas, ¿no? Y algunas salidas un poco particulares. Ahí fue en una feria de la papa que se hizo en Tumbaya. Y en el 2010 ya cambiamos y empezamos a salir, y esa oralidad que antes la hacíamos entre nosotros, porque en los primeros años era un grupo de alumnos contándole a otro grupo de alumnos que hacía. Empezamos
y empezamos a implementar la extensión. Acá estamos trabajando con los chicos de la escuela normal, ¿no? En unas actividades de concientización y, digamos, de cómo... de la importancia ambiental de la provincia, porque la verdad que no se lo conoce mucho fuera de los que estamos acá, a veces en las escuelas secundarias, esto no hay mucho conocimiento de qué. En el 2011 hicimos algo parecido también y además ya sumamos unas simulaciones didácticas abiertas al público. En el 2012 cada vez íbamos ambicionando un poquito más. En el 2012 hicimos juegos ambientalmente educativos con los chicos de la escuela 321, provincia de Buenos Aires, de Los Perales, y con la escuela de Chicra, en el Recreo Criollo, la Secretaría de Ambiente, y se trabajó muchísimo en lo que es concientización ya con los chicos. Entonces esto también para el alumno de biología, entender en determinado momento de la carrera que lo que hacen tiene valor, ¿no? Esto fue importante, porque si no está, ¿y esto para qué? ¿Y esto para qué? Cuando están en tercero, que hay un momento donde tambaleamos todos en la carrera, pero cuando yo siento que lo que estoy aprendiendo es útil, le doy otro valor. Y esto la verdad que lo pudimos hacer con la extensión universitaria. Las preparaciones, ¿no? Trajimos las témperas al aula, volvieron a venir los afiches, los lápices de colores. Hicimos una trampa, pero los alumnos tuvieron que estudiar mucho más para preparar esto que si tenían que estudiar para una lección, ¿no? Y era otra la motivación al estudiar y preparar estas cuestiones, la verdad que una experiencia muy linda. En el 2013 ya salimos a la escuela Gianelli, hicimos una experiencia de actuar lo interdisciplinario en el grado. Y nos fuimos a la Facultad de Ciencias Económicas. Eso fue una experiencia muy linda porque estaban los biólogos y los economistas, ¿no? Se miraban, vale, la verdad, tensa, había una tensa calma. Después terminaron abrazados, ¿no? Pero la verdad que se dijeron, porque no, los economistas le decían a los biólogos, la imagen que tenemos de ustedes, todos abrazando árboles. ¿No? Entonces, y en cambio los biólogos le dicen, y ustedes cortándolo. Y al poder generar ese espacio de encuentro, teniendo en cuenta que esos profesionales van a ser los que van a tener que definir en el futuro sobre esta provincia, empezamos a valorar ahí lo interdisciplinario del grado, porque a nosotros nos tocó aprender lo interdisciplinario ya recibido, ¿no? Y poder jugar con lo interdisciplinario, y la bioética, ya voy terminando, tiene mucho para dar en ese sentido. Bueno, era un desafío, esto es prueba-error. Ninguno firmó ningún consentimiento informado, lo hicimos todo, pero la verdad que las cosas fueron funcionando. En el 2014, algo que nos parecía bien interesante, esa competencia de poder administrar zoológicos, jardines botánicos, ¿no? Entonces, bueno, salimos al parque botánico a poder mirarlo desde otro lugar, a ver un biólogo, ¿no? En vez de mirar qué plantas, qué esto iba a ver, qué les falta en términos de gestión, ¿no? Porque eso, bueno, si ellos van a tener esta capacidad, tienen que aprender a mirar desde ese lugar. Y estas, bueno, no las vamos a leer, pero cuando tuvimos que hacer esta reforma, hicimos unas encuestas, hicimos una pequeña investigación educativa a los alumnos del 2003 al 2013 para que nos dijeran cómo había resultado la experiencia de la bioética, ¿no? Hicimos una categorización y evaluamos el desarrollo personal, el desarrollo profesional y el pensamiento crítico interdisciplinario y la práctica docente. Solo vamos a leer dos, que es lo que nos fueron diciendo. Fue muy bueno el nivel de devolución. Alumnos que habían dejado de cursar hacía 10 años, que igual nos contestaron y nos dijeron qué pensaban. Y a ver, acá me gustó mucho la materia, aprendí a no tener miedo y hablar frente a todos sobre mis opiniones, a respetarme a mí mismo y a respetar las opiniones de mis compañeros. Bueno, la bioética aporta los valores éticos y morales para el desempeño profesional que tenemos en un futuro próximo, no solo en lo profesional, también su aplicación en la vida cotidiana y aprender a mirar los grandes sucesos con carácter crítico y moral de toda la realidad. En el desarrollo profesional me sirve para cuando realice trabajos de investigación pueda clarificar de la mejor manera y sin poner en riesgo los valores y principios de la vida que hacen a nuestra sociedad y a nuestro medio. A mi formación aportó mucho, ya que me enseñó a saber respetar las opiniones de las demás personas, a poder saber cuándo existe un problema bioético, qué derechos puede tener y cuándo aplicarlos, a poder desenvolverlo con más seguridad en la facultad. Digo, si logramos eso, creo que está más que justificado el espacio.
Después, pensamiento crítico, reflexivo interdisciplinario, algo que se reclama tanto hoy. Los debates son muy constructivos porque uno aprende a posicionarse y a formar argumentos que lo apoyen. Reflexión, precaución, autonomía, tolerancia, bueno. Y la práctica docente, dicen en general que es buena, el cursado de la materia, el 97% dijo que cursar bioética agregó valor a su formación, el 92% cree que los conocimientos adquiridos han sido importantes para su desarrollo personal, ciudadano y profesional. La experiencia del cursado ha sido entre muy buena y buena. El 80% reconoce que el dictado de la materia ha sido innovador porque nos permite, yo digo, las cosas que nosotros hacemos en bioética seguramente en otras materias más biológicas no se puede tanto, ¿no? Entonces digo, bueno, también a poder aprovechar esa posibilidad. ¿Cómo recomendaría que sea la inclusión de la materia? Como obligatoria el 83%, como una materia optativa el 11%, como contenido no, que solo ustedes como taller, eran las opciones que dimos. Y bueno, esto es lo que nosotros tenemos prohibido, ¿no? Tratar de enseñarles y pretender que todos piensen lo mismo. Es lo que entendemos, ¿no? El futuro se crea con lo que se hace hoy y no mañana. Hoy necesitamos estos espacios y gracias a Dios los tenemos. Y la bioética como un puente al futuro, que es este libro que había escrito Potter en el 70, y en lo cual hay muchos puentes. Entonces creemos que también que cada estudiante de biología, cada biólogo, tiene que ver qué puente es y hacia dónde van, ¿no? Lo que nosotros tenemos que, o pretendemos, es dar las herramientas para que puedan construir ese puente, y eso sí en términos de supervivencia. Así que bueno.